Hola Federico, muchísimas gracias por venir a Pongámonos Serios. Estás estrenando nuestro podcast, Es así un que es honor, un honor. es un honor. Ok, Federico es economista y especialista en infraestructura y asociaciones público-privadas. Es consultor para entidades públicas y privadas de organismos internacionales como el BID, la OCDE, el Banco Mundial, el BCIE. Su experiencia profesional incluye proyectos en América Latina y recientemente en Arabia Saudita, donde participa en el análisis de madurez sectorial para la ejecución de alianzas público-privadas y adicionalmente dirigió la práctica de infraestructura de Deloitte en Latinoamérica. O sea, casi nada. B, a mí me gustaría que empecemos por cómo llegamos aquí. ¿Cómo es que Ujú, tenemos este enredo de transporte público? ¿Cómo es que, o sea, cómo es que parece que nada funciona? ujú. ¿Cómo es que nos sentimos? No sé, yo por ejemplo me siento como en un plato de espagueti, metida en un enredo y yo no veo por dónde empezamos. Sí, bueno, primero que todo, es un gusto para mí estrenar este espacio y hablar de un tema tan relevante. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, esto lleva muchas décadas. De hecho, cuando uno habla del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, uno dice, es que tuvo una época dorada, ya en los 60, 70. Es cierto, era muy fuerte técnicamente, pero aún en esas épocas uno revisa los documentos y era muy bueno técnicamente en carreteras. Y lo que quiero decir con esto es que hemos, digamos, generado una cultura del vehículo, del carro. No es que esto, y empiezo por ahí, no, esto no es una guerra contra el vehículo, es un tema de cómo diversificamos las formas en las que nos movemos. Entonces, con el paso del tiempo, lo que hicimos fue, eh, todos los movimientos son con vehículo. La aspiración de todas las personas, desde que uno es joven, es apenas gane, digamos, o genera algún ingreso, me compro un carro, porque el estatus está ligado al carro. Uh -huh. Eh, entonces, eso automáticamente, ¿qué hace? La ciudad no es que se planifique la ciudad, sino que el carro empieza a planificar la ciudad. Por eso es que hoy uno ve que el centro de San José digamos, se pierde, lamentablemente, pero tenemos residenciales en Grecia, en Paraíso y más allá. Em, entonces, claro, esto es un círculo vicioso. Queremos más, digamos, dependemos del carro. Luego, con el tiempo, eso hace que empecemos a diseñar, si es que podemos decirle eso, yo creo que no, pero empecemos a, digamos, a desarrollar la ciudad para el carro. Con el tiempo decimos esto ya no es viable, entonces ¿cuál es la solución? Ampliemos las carreteras. Hoy de hecho todo el mundo siempre tiene la solución de cuál esquina hay que ampliar para reducir las presas, pero no es cierto. Entonces damos la vuelta. ¿Cuál es entonces la solución? Más carreteras. Luego, ¿cuál es la solución más reciente? Motos, bicimotos, pero el problema de fondo está dejado de lado. Entonces, ¿cómo nos movemos mejor? Y ahí es donde podemos empezar a hablar de transporte público y otros tipos de modalidades de transporte y también eh, cómo planificamos mejor las ciudades. Eso es un tema de mucho más largo plazo, pero cómo hacemos que yo pueda estar cerca, mi casa esté cerca de la escuela de mis hijos, del trabajo, del hospital, ¿verdad? Porque ahorita es como, vivo en Cartago, trabajo en Grecia y mis hijos tienen la escuela en Heredia, claro, eso se hace inviable. Y es una ciudad tan pequeña, nosotros perdemos de perspectiva que estamos casi siempre a 5 kilómetros de distancia o menos, pero son temas de tiempo. Entonces hemos ido generando esto, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde estamos? Estamos esperando la próxima ampliación de carretera que nos resuelva las presas. Eso no va a pasar, ¿verdad? Eso no va a pasar. Vieras que yo corro, a mí me gusta, Ujú, y bueno, y caminar también, y yo siempre digo que es que cuando yo veo, yo pongo el Waze y yo digo, ay, voy a durar una hora metida en el carro y son 5 kilómetros, y yo digo, ujú, eso es totalmente caminable, o ujú, sea, ¿cómo es posible que yo tenga que estar encerrada en un carro, en una presa, chupando humo, ujú. ¿verdad? Y es una distancia totalmente caminable. Son distancias, perdón, caminables. Y aquí entra también otra discusión, que es el Ujú, huevo o la gallina, ujú, ¿verdad? Porque las personas con razón, cuando uno habla de caminar, dicen, bueno, yo camino, pero cuando las condiciones estén dadas y cuando haya seguridad, y es cierto, porque hoy yo camino, pero es un esfuerzo. Yo sé que la mayor parte de las personas no pueden, incluso para mujeres es más difícil ujú. todavía por el tema de seguridad, eh,
pero es como una cosa por otra. Conforme vayamos abriendo espacios para movilidad, de nuevo, que complemente al vehículo, porque yo creo que es un error cuando planteamos esto como la guerra contra el vehículo, porque estamos chocando contra una cultura muy arraigada. Entonces, más bien, ¿cómo vamos alternativas? Hay zonas de esta ciudad que están muy cerca, digamos, del San José Palacio a Romos, que uno dice, ¿cuánto duro pasando de ahí? Son 600 metros. ¿Verdad? Y uno podría pensar en alternativas peatonales aéreas. Ujú. De, digamos, de cerca de la Jax a Tres Montalegre son 400 metros. Normalmente eso toma de una hora dar la vuelta ahí o más. Entonces ya con solo esos dos uno dice, yo podría entonces caminar desde La Uruca hasta Escazú, Wow. ¿verdad? En un kilómetro, un poquito más. Pero son esas cosas como que hay que ir, sí, Interiorizando. y también ir dando soluciones, porque hoy, si hablamos de transporte público, por ejemplo, hoy los buses son carros feos. Ujú. Entonces, claro, si yo estoy en un carro feo, me puedo comprar uno bonito, automáticamente lo que hago es pasarme al carro bonito. Entonces, pues hay todo un tema de cómo brindar servicios de calidad que es importante. Ok, ahora vamos con los buses, Ujú, precisamente. Todo el mundo se queja de los buses, ujú. que se atrasan, que están, que huelen feo, que van llenos, que dan muchas vueltas. ¿Qué hacemos con los buses? ¿Qué es lo que falla tanto en los buses? ¿Es el CTP? ¿Son los autobuseros? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo empiezo tal vez planteando cómo algunos otros países se ordenan. Ajá. Eh, Normalmente hay una autoridad metropolitana de transporte que agrupa las diferentes formas de transporte, ¿verdad? Tren, buses y algún otro tipo, digamos, de movilidad que haya, porque eso permite organizarnos. Los buses hoy, digamos, y tal vez para ponerlo en la parte más del día a día, bueno, primero se han ido dejando de utilizar. ¿Por qué? Bueno, es mucho más fácil hoy, digamos, adquirir un vehículo. Y no solo un vehículo, es mucho más fácil, que ese es un tema aparte y un problema aparte por solucionar. Ir a cualquier tienda de electrodomésticos y comprarse una moto, porque a eso Ujú. ya estamos ahí. Y dar una nota al pie, nada más. La cantidad de motos que uno ve en un país es un síntoma del mal sistema de transporte, es síntoma. Eso no es una solución, es un síntoma de algo. ¿Verdad? Es como cuando uno empieza a verse algo en el cuerpo, hay algo detrás, es Ujú. eso. Entonces con los buses, ¿de qué pasa? Yo que intento usar transporte público, ve, es dificilísimo. O sea, hoy que en cualquier ciudad, digamos, medianamente ordenada, uno puede buscar en celular de cuál línea tengo que tomar para ir a tal lado. Aquí no, ¿verdad? Sino que tengo que preguntarle al señor de la esquina de cómo es. Y digamos que una vez que me suba al bus, ¿cómo es el servicio del bus? Ujú. Y una cosa, no hay paradas definidas. No, no hay. Yo camino, Ujú, yo vivo en Sabanilla, entonces yo camino de donde ujú, vivo hacia el este, ¿verdad? ujú, Y entonces yo me entero de dónde hay paradas porque veo que hay dos personas y ya ujú. a los días digo yo, estos tienen que estar esperando el bus, porque si no, ¿qué otra cosa están haciendo ahí parados, ¿verdad? Exacto. Pero ni siquiera tienen ni dónde guarecerse, nada. No, no hay nada. Y supongamos que ya uno se subió al bus. Y adentro es, digamos, otra experiencia y depende de ruta, para no quiero generalizar, pero voy a hacer, digamos, una caricatura de lo que es normal. Un bus sonando, brincando, como uno se siente como en un camión. Claro, entonces uno dice, una persona que va con sus hijos ahí, o tal vez una persona, puede que no tenga hijos, pero va ahí. Eso no es algo como que a usted, digamos, como ser humano, diga, qué bien, voy aquí, sino es apenas yo pueda tener algo mejor, dejo esto, porque no es un servicio, digamos, confortable, agradable. Además que muchas veces no llega a ningún lado para efectos de uno, ¿verdad? Uno dice, ahora que decíamos ciertas zonas, si estoy en la sabana, perdón, si estoy en Pavas y voy tal vez para Escazú, ¿qué tengo que hacer? Uno ni sabe, ¿verdad? Probablemente tenga que ir a San José o por la sabana, caminar un montón, dar la vuelta. Entonces el servicio se va haciendo malo. De hecho, uno lo empieza a ver, lamentablemente, en algunas zonas donde está esa parada, digamos, invisible, Imaginario. ajá, y automáticamente paran los servicios pirata que llamamos, Ajá. informales. Y uno se pregunta, las personas que se suben a eso no es porque quiero hacerle un daño al autobús, es porque están diciendo, ese servicio es mejor y más rápido y estoy dispuesto a pagarlo. Entonces hay un tema de cómo llegamos a ordenar esto, porque lo que tenemos ahora es un picadillo de concesiones de bus, ¿verdad? Por todo lado, que no me conectan, a mí no me facilita nada y voy al otro tema.
el bus no me da ninguna ventaja. Si yo dijera, es que voy aquí sonando y toda la cosa, pero llego a tiempo, Ujú. tal vez, ¿verdad? Uno diría, lo considero, pero es que ni eso. Por eso es que decía ahora que es un carro feo, porque es el mismo tiempo, en la misma presa, pero en condiciones inadecuadas, que ni se diga cuando hay lluvia y esto se cierra y es un tema, ¿verdad? Que sin aire, sin nada. Entonces, claro, esa calidad del transporte público es la que nos empieza digamos, a deteriorar el servicio. Y aquí yo meto un tema que creo que es importante. Hay tres servicios públicos que los hemos gestionado mal por cómo los enfocamos, ¿verdad? Y no es para salirnos a los demás, pero es para ponerlos de ejemplo. Transporte público, educación pública y salud pública. Esos tres son para el que no tiene. Y esto no es retórica ideológica ni nada, sino es, si yo como tomador de decisión pienso que ese bus nunca lo voy a utilizar, ni mi familia, ni mis amigos, ni mis vecinos, entonces que ese bus suene, que dure, que no tenga paradas, etcétera, ¿verdad? Y uno lo ve pongamos otro ejemplo, pongamos el ejemplo de una universidad pública. ¿Por qué es tan mejor? Porque todo el tomador de decisión sabe y probablemente quiere que sus hijos estudien ahí. Entonces hay un tema de cómo yo empiezo a Mm. planificar los servicios públicos pensando en que yo los voy a usar, ¿verdad? ¿Cuál es el servicio que yo quisiera usar? Los aeropuertos son distintos, probablemente por ahí vamos a pasar. Ujú. El bus no, porque el bus no es para mí, ¿verdad? Eso es como poniéndolo también en caricaturas, como cuando se inauguran los quirófanos del hospital tal. Llega un presidente o quien esté a turno, lo inaugura, pero en su mente no está pensando que va a ir ahí, va a ir a otro lado a hacerse Entonces lo mismo es en transporte público. Y ahí vamos para abajo y para abajo y para abajo, porque es el servicio culturalmente del que no tiene para comprarse un carro. Porque detrás está la cultura tan arraigada del vehículo. Santo cielo. Ok. ¿Qué otras formas deberíamos de movilizarnos, deberíamos estar considerando? Ya hablamos de, digamos, de Ujú, hacer pases. Eso me ujú. gusta mucho. Es como este proyecto que a mí me encanta, se llama Rutas Ajá, Natururbanas. ajá. O sea, yo sueño con que Ujú, eso, yo digo, usted se imagina venir del este al oeste, uno caminando entre árboles y todo. O sea, ujú. yo sueño con eso. Sí. Espero que lo logre ver todavía, pero como son las cosas en este país. Pero entonces, digamos, ahora hablábamos de que las motos y las bicis, Ujú, las bicimotos son un síntoma de ujú. algo que está mal. No, perdón. Sí, el síntoma Sí, de un mal de sistema de un mal transporte. sistema. Ujú, Ajá. Pero digamos, podríamos pensar en bicicleta, podríamos pensar en que las personas puedan caminar y todo ujú, eso, pero eso nos demanda otras cosas, ¿verdad? ujú, Pero se puede integrar, o sea, en este desorden que nosotros tenemos, o sea, hay que empezar por los buses. Yo lo que no ajá. entiendo es como por dónde empezamos, Sí. porque hacen una ciclovía y entonces todos los carros se la brincan, se meten porque se aburrieron de la presa. Ujú, Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, y hay algo que no aterrizamos, el CTP, o sea, porque ahí, ujú, vos dijiste ahora que hay autoridades que regulan en todos los países que han ujú, logrado ujú. salir de esto. Nosotros parece que la autoridad la tenemos, pero Sí, también el desorden. sí, claro, está. Eh, bueno, esto va a tomar generaciones. Lo que Ujú. pasa es que hay medidas que se pueden ir tomando ya. Ok. Eh, yo creo que eh, para mí el primer criterio que habría que tener, tal vez suena contraproducente para quienes están en el sector de la movilidad, pero el primer criterio que yo tendría para que se acepten las medidas en un país como Costa Rica es que sean medidas que no, digamos, que no lleguen a quitar o a pelear con el espacio que ya tiene el vehículo. Lo que Ok. me refiero con eso es muy difícil, digamos, en un sistema con el que estamos, la gente ya está harta, en buen tico, digamos, de las presas, llegar a decirle, le voy a quitar un carril para meter una bicicleta. Probablemente técnicamente esté bien, pero no va a ser aceptado. Ujú. Entonces, yo creo que hay un tema importante aquí medular que es el tren. El Ok. tren ya, digamos, tiene una vía, claro, no es perfecto, evidentemente, pero es ese sistema que la gente podría empezar a utilizar, mejorado, obviamente, no como lo tenemos ahora, eh, y que pueda empezar entre comillas, saborear lo que es el transporte público, ¿verdad? Claro, hoy tenemos un tren que lamentablemente funciona como en horario de fábrica, Sí. ¿verdad? Entonces es de
en la mañana y en la tarde, dos lapsos. Y los fines de Y de semana lunes a no, ¿verdad? viernes. Eso es como Sí. que nosotros digamos que el aeropuerto cierra sábados y domingos, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? O que Semana Santa, horario especial del Santa María, ¿verdad? Entonces Me voy para Rosa. una cosa por el estilo. Pero en trenes, Esto se claro, descuadró. lo que pasa es que para que opere un tren, y que ese es un tema interesante, se necesitan recursos, ¿verdad? Hoy, digamos, la inversión que se hace en carreteras anual, carreteras nacionales, nada más, por lo menos el año pasado fue de $400 millones, más o menos, ¿verdad? Eh, pero cuando uno se va a ver cuánto se le inyectan del presupuesto a Incofer, anualmente no ha llegado, uno toma el promedio de los últimos años, digamos, del año 2019 a la fecha, ahí hay pandemia en el medio, entonces hay unos picos, pero no supera los $10 millones al año, digamos, lo que se le inyecta por año al tema de ferroviario. Claro, y cuando uno habla de que va a poner tantos recursos es una discusión eterna, y tal vez aquí hace falta hacer como una pausa. Nosotros en Costa Rica usamos indistintamente los colones y los dólares cuando hablamos, Ujú. entonces las personas no tenemos conciencia de las dimensiones. Entonces nos dicen 2.000 millones de colones y uno dice, eso es poco, mucho, ¿no? Entonces no, tenemos la práctica de que si queremos que algo suene grande es en colones y queremos que algo suene, o sea, las tortas en Ujú. dólares y las inversiones en colones, para ponerlo así. Entonces, nosotros tenemos, invertimos 400 millones para carreteras nacionales, que ahí es una discusión aparte, incluso probablemente requiera más. eh, y eso es mucho dinero. Pero cuando hablamos de ferrocarriles, hablar de $10 millones al año es como no lo digerimos y hay que evaluarlo y Dios mío, etcétera. Em, entonces, en los presupuestos se ven las políticas públicas, ¿verdad? Ahí es donde están. Entonces, claro, se ve una política que privilegia la carretera. Está bien porque tenemos que tener buenas carreteras, es un hecho, pero no vamos a salir de ahí. Entonces, claro, cuando uno dice, es que hay que dedicarle más recursos al tren, Ujú. y esto es toda una discusión, entonces algunas personas dirán, pero ¿por qué si yo ando en carro, qué me importa? Eh, bueno, ahí hay dos cosas. Sí le tiene que importar, porque aunque Claro. no lo use, el que haya un buen sistema de transporte le va a permitir a usted, como usuario exclusivo y eterno del vehículo, si quiere hacerlo así, estar en carreteras con menos tránsito. Ujú. Entonces se va a poder mover mejor porque el resto vamos a andar en el tren, usted va a andar en su carro. Entonces ahí hay una ganancia. Y número dos, todos los sistemas de transporte masivo, ferrocarril, requieren aportes del Estado, Ujú. que es otro tabú, y yo creo que es algo que sí se ha enfocado mal desde la perspectiva ideológica. Yo creo que esto es un comentario que tiene un tinte ahí medio que se sale de lo técnico en tal lo ideológico, pero es que por alguna razón pareciera como que hay una bandera mal ubicada. Es como, eh, si soy de una, digamos, de una orientación ideológica, sí puedo hablar de transporte público, pero si soy de la otra, no, Dios guarde. Y aquí me refiero, cuando se está más tirado a una perspectiva de ser promercado, de ser Ujú. de lo que llamamos entre comillas de derecha, porque eso implica muchas cosas Ujú. más, pero promercado, creo que se ha hecho una ensalada de la palabra subsidio que entonces se ve mal, ¿no? Guarde, porque no, porque eso no existe, porque el sector privado tiene que ser por sí solo. Yo digo, la única solución que hoy ha dado el sector privado al problema de las presas son dos: residenciales allá en las afueras, Sí. ya uno no puede ir a pasear a ciertos lugares de este país. A mí me encantaba ir a pasear, digamos, a Grecia, ya no es lo mismo, está lleno de residenciales. Em, y número dos, bicimoto. Esas son las respuestas del sector privado. ¿Quiere decir que entonces es una lucha sector? No, no es eso. Pero hay que dirigir cuál es la política que se quiere en la materia. Entonces, todos los países, hasta los más, digamos, orientados a políticas de mercado libre, tienen sistemas de transporte público y no existe uno que se pague solo. Entonces, incluso el metro de Nueva York, viejo y todo, ese requiere de aportes del Estado. Entonces alguien me dirá, ¿por qué? Entonces quiere decir que el sistema no sirve. Y yo aquí, otros dos temas. Primero, las carreteras son súper subsidiadas en todo el planeta. No todas las carreteras tienen un cobro, ni Ujú. pudieran tener un cobro todas. Entonces, si uno pudiera, pues lo evalúa, pero no se puede. Ujú. Y claro, ese aporte ha venido de
normalmente impuestos a los combustibles que hay en los países. En cambio, en transporte público no tenemos eso. Y no hay normalmente algún tributo al que esté ligado, ¿verdad? Entonces, la discusión es diferente. Y yo le diría a la gente cuando me pregunte, ¿por qué entonces un sistema de carreteras, si en algunas carreteras se pueden pagar con peaje y el ferrocarril no? Imagínese cuál sería el peaje en una carretera si el peaje tuviese que incluir en el cobro el costo del vehículo, la gasolina, las llantas, el mantenimiento, El en su, personal. ajá, todo, no, porque uno en la carretera pone el equipo, que es el carro, Ujú, y el otro se pone. claro. Entonces, hay un tema también de aprender cómo es que estas cosas se pagan, ¿verdad? Y cómo Ujú, nos puede ayudar también a tener una mejor ciudad. Y cuánto se paga depende también de la política. Hay países que lo, digamos que para no usar la palabra subsidio, pero hay países que, digamos, el aporte que dan de presupuesto es mucho mayor para incentivar su uso, otros lo regulan de otra manera, pero siempre, o sea, sistemas autosostenibles de transporte público no existen. Y digo que las primeras, desde mi perspectiva, las primeras experiencias deberían ser en ferrocarril, en tren. ok. Eh, ¿Por qué? Porque yo me pondría, digamos, también del lado del usuario. Si a mí me dicen, hoy, que voy a hacer sistema, digamos, que voy a mejorar el servicio de autobús subsidiando el autobús, ya sabemos las cosas que empezamos Ujú, a pensar. Ahora que decíamos CTP, bueno, entonces eso qué pasa, es ujú, para quién es, ujú, ¿verdad? Porque ya entramos en otro campo, ¿verdad? Pero aquí sí es más cómo empezamos. Yo diría que lo primero es desarrollar eso. Ahora, ok, medidas de cortísimo plazo. Porque mientras uno habla del tren, uno ujú, va a decir que entonces tengo que seguir en el caos hasta llegar al tren perfecto. Yo diría que para llegar al tren perfecto eso no va a durar un tiempo, porque aunque yo tenga los estudios licito, etcétera, eso nos come unos años. Pero antes sí, poder incorporar, digamos, un poco más de recursos para mejorar el equipo. Hay un equipo que ya está, que uno ya, digamos, quienes utilizamos el servicio lo sentimos, que es obsoleto. Eh, Traer, digamos, equipo nuevo, mejorar algunas estaciones, andenes, ampliar horarios. ujú, Probablemente las frecuencias no se pueda porque no tenemos doble vía y otras cosas, pero sí, digamos, en vez de que opere solo en la mañana y la tarde, que opere en el medio del día cada hora, ¿verdad? Y ojalá, o cada 2 horas, pero que siga operando. Que los fines de semana también. Para mí el ujú, fin de semana es súper interesante porque hace que una persona, digamos, que hoy siempre se traslada a su trabajo en vehículo y está muy cómoda en vehículo, aunque dure toda su vida ahí, no va a decir, hoy me la voy a jugar, voy a ir en tren, porque está poniendo en riesgo llegar al tiempo. ujú. Pero si está el servicio un sábado, un domingo, puede ser que se anime a probarlo, le guste y luego entonces ya lo usa el martes y tal vez lo usa el jueves. Y, ¿verdad? Es como, ahora que estamos en un periodo, cuando uno ve los periodos de vacaciones, uno ve muchos papás llevando a los hijos a que usemos el tren, como una vuelta, para que, Claro, entonces yo creo que eso es como que va exponiendo a las personas al servicio. ok. Bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos con las presas? Porque esa es la otra. O sea, Ujú, porque tenemos, ok, vamos pensando en, o sea, digamos, le apostamos al tren. ujú, Dejamos el enredo de los buses por un momento, porque el otro día, de hecho, escuchaba que entonces querían subsidios. Algo que sí me sonó interesante, pero no sé qué tan ujú, viable es que los obligan a tener buses muy grandes, o sea, no varían las condiciones del bus de acuerdo a la demanda. Entonces, por ejemplo, de un pueblito, no sé, en ujú, Turrubares, tiene el mismo tamaño de bus que en la ciudad de Heredia. ujú, Entonces, que eso, de evidentemente, del pueblito de Turrubares, mantener ese bus, de ujú, no es rentable. ujú. Entonces, ellos decían que no tengo un subsidio y entonces yo decía, ¿y por qué no entonces variar los tipos de vehículos que se Ujú. pueden utilizar, digamos, en cada ruta, dependiendo de la cantidad? Y la cantidad de habitantes la sabemos, o sea, Así es. porque tenemos las cifras. Ujú, Entonces no puede ser que usted diga, ah, para un pueblito de 1000 es lo mismo que para un pueblito de 3000. No, ujú. no puede ser. Entonces no sé si hay algo que se puede hacer, digamos, a nivel de buses y no sé si, y qué hacemos mientras tanto con las presas, porque un choque, un, bueno, llueve, Ujú, en este país llueve todo el año, ¿verdad? O un choque y ya todo colapsó. ujú. Sí, eso es una pregunta muy difícil, pero es que el problema es muy difícil, ¿verdad? Ujú, Entonces,
Yo creo que en buses, yo me voy a atrever a decir que técnicamente uno podría decir sí, porque muchos sistemas de buses tienen subsidio, pero Ujú, creo que no estamos preparados, y yo estaría de acuerdo con las personas que no estamos preparados para hablar de subsidios de buses por una razón. Tenemos una institucionalidad que no nos da ujú, confianza para hablar de subsidios. ujú, Entonces, uno no quiere pensar en subsidios para que va a favorecer a tal, o a X, o a Y, o a Z. Eso, yo creo que ahí sí hay un paso que no nos podemos quitar, que es institucionalidad confiable ujú. para un sistema confiable, y luego podemos hablar de eso, porque yo creo que en el sistema actual eh, es difícil, ¿verdad? Ok. Por un tema de confianza, porque todos tenemos también eso muy, muy arraigado. Eh, ¿Qué ir haciendo con las presas? Yo creo que hay algo primero que tal vez no nos va a solucionar el problema ya, pero creo que es importante que la gente lo empiece a tener presente. Nosotros llevamos, bueno, muchos años esperando el proyecto mágico de carretera que nos quite las presas. Ujú, Cuando se iba a ampliar la mal llamada platina, todos decíamos, se quita la platina y ya no hay presas. Cuando se amplíe la circunvalación, bueno, cuando se haga circunvalación norte ya no habrá presas. Cuando se hagan los atillos ya no habrá presas. Cuando se haga Taras la Lima, voy a ir y venir a Cartago como si nada. Eso no es cierto, no, ya pasó. ¿verdad? Eso no es cierto y tampoco está, porque seguro las personas dicen, ok, entonces ahora las presas se van a quitar el día que tal carretera se amplíe. Lo que estoy diciendo no es que haya que dejar de invertir en carreteras jamás, pero es un espejismo si pensamos que hay alguna carretera que nos va a sacar de eso. Todas las personas en Costa Rica tenemos la solución en algún lado, ¿verdad? Todos decimos, es que yo voy de mi casa al trabajo y yo he visto una curvita que si las faltaran ahí, entonces ahí ya se quita. Estamos en una desesperación tal que cualquier cosa nos suena. Entonces una primera es esa. Sobre todo cuando se da la discusión político-electoral, empiezan soluciones por todo lado. La primera es tener claro que hay que seguir invirtiendo en carreteras, sí, pero no nos va a solucionar el problema. Por lo menos en área metropolitana, porque podríamos hablar de otras regiones, porque, Ujú, digamos, uno cuando piensa en esto piensa muy GAM y probablemente nos va a ver personas de zonas fuera de la GAM que sí tienen problemas de congestión. Si uno va hoy a Pérez Celedón, tiene problemas de congestión. ujú, Si va a Liberia, tiene problemas ujú, de congestión. Entonces, cualquiera va a decir, es que esto solo hablan del tren de la GAM, ¿verdad? ujú. Y tienen razón, eso no es correcto. Ahora, nada más para terminar la GAM, yo sí creo que el tema de tren inmediato, ampliar, bueno, comprar Ok. equipo, mejorar andenes mientras hacemos el proyecto full, ¿verdad? Porque si esperamos al proyecto completo, no vamos a hacer Nunca. nada. Ampliar los horarios para que esto no Ok. solo sea de 7 a 9 y vámonos, no, sino que y también llevarlo a fines de semana. Em, Eso yo creo que va a permitir que las personas empiecen a utilizar el servicio y pues por lo menos a tener una alternativa. Número dos, algo que es más sencillo también, son todos los temas peatonales. Y esto se aplica tanto para GAM como Ujú, para fuera de la GAM. Y cuando digo peatonal, ojalá sea sin, como decíamos ahora, una de las premisas es sin pelearle el espacio al vehículo, ok. porque si no vamos a convertir esto en una guerra cultural, porque tenemos muy arraigado el tema del vehículo. Pero sí poner alternativas. Entonces la persona que ahora decíamos, voy de Bruca para Sabana, pues si quiere toma el carro, pero si algo sucede, estamos en verano, porque yo sé que el otro tema es que aquí llueve mucho, pues cruzo. Imaginémonos, cuando yo hablo de puentes peatonales grandes, no nos imaginemos los puentes feos, ese, ¿verdad? Como el que está ahí en la galera. Esos son puentes feos. No, sino son puentes que además ayuden a mejorar digamos, todo el entorno urbano. Que uno diga, qué bonito, ¿verdad? Es como un icono. Cruzar. Esos son mucho más baratos. Claro, cuando uno habla de un puente peatonal que costará X millones de dólares, ay, no, claro, pero cuando son carreteras no importa, ¿verdad? Dale, construya los puentes que sea. Claro, entonces yo creo que el tema del tren, las Las vías alternativas peatonales. peatonales, esas conexiones, cuando uno va a zonas, ahora que mencionamos Pérez Ujú, Celedón es una recta y las presas son ujú. terribles, ¿verdad? Cualquier persona ahí sabe las presas que se hacen, pero porque pueden hacer unas conexiones por dentro de otra naturaleza, digamos, para que las personas se puedan mover mejor, temas digamos, de peatonales. Eh, Perdón, y Ujú. esas cosas, digamos, a nivel
deberían manejarse a nivel municipal más bien. O sea, Eso es es que excelente. Eso es yo, un... yo, yo tengo un plan piloto que me encantaría hacer, pero necesito un alcalde, ¿cómo se Ujú, llama? Aventurero. ujú, Digamos, ahora decías, ok, para caminar, entonces que sea algo placentero. ajá, Entonces, las márgenes de los ríos, ¿verdad? No se pueden usar porque tienen ujú, su rango de ajá, protección, ¿verdad? Entonces, yo lo que me pongo a pensar es, bueno, si digamos, si uno agarra un cantón y dice, ok, estos son los ríos, porque aquí en todos, yo creo que casi en todos los cantones hay un río o ujú, una quebrada o algo, ujú, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo agarro los lotes que tiene baldíos, la municipalidad que también tienen un montón. Hay fincas que solo se pueden dedicar a reforestación y los dueños se ponen furiosos porque ya esto no vale nada. ujú, Y uno empieza a hacer circuitos que unan todo eso, ujú, le da una opción de recreo a la gente, porque entonces la gente del cantón puede salir a pasear por ese circuito. Además, se fomenta el comercio, porque entonces ya va a haber el ujú. vendedor de tacos, el vendedor de copos y el vendedor, ¿verdad? Y además de eso, creas corredores biológicos. Entonces, pones más bonito el lugar, la gente camina más, tiene opción de paseo ahí mismo y entonces, pero eso me parece que es algo que se puede hacer más fácil a nivel municipal. Entonces, Ujú, ahora que hablabas de esto, de las rutas peatonales, que no necesariamente es ujú, esto mismo que yo estoy hablando, pero se ujú, parece, eso me parece que sería más manejable para un alcalde que para ujú. alguien que esté, no sé, en el MOP, sería, no, Sí, no, sí, no sí, sin duda. Sí, bueno, y este, ahí toda una, y ahora que decías MOP, y no es ajá. para entrar ahí, pero ahí está un tema institucional. El MOP tiene una cultura institucional, por no decir 100%, pero mayoritariamente orientada a las carreteras. Sí, Entonces, y esto lo digo en términos de disciplina, creo que al MOP le hace falta diversidad en temas de disciplinas. No puede ser un ministerio de movilidad como debería ser, enfocado 100% a la ingeniería vial. Sí, arquitectos, sociólogos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para tener ujú, otra visión. Ahora, sobre el tema de la parte municipal, yo sí creo que las municipalidades tienen mejor capacidad de saber qué es lo que hay que hacer, pero sí o sí, desde mi perspectiva, así como se hace a través de la ley digamos, que les transfiere parte de los recursos ajá, para carreteras, el gobierno central tiene que empezar, sé que hay limitaciones fiscales, ujú, pero es un tema en el que ganamos todos, tiene que empezar a valorar transferencias a las municipalidades para proyectos de movilidad, así como hay ok, de carretera. Por ejemplo, eh, el casco central de San José es una lástima, ¿verdad? Porque son muchísimas cuadras abandonadas. Abandonadas, entonces, yo creo que como dirían, aquí baja un extraterrestre y ve lo que está pasando y dice, bueno, esta gente está destruyendo el campo, porque es lo que estamos haciendo, y matando los lugares donde se sembraba caña y otras cosas, pudiendo vivir aquí, ¿verdad? Entonces todo el mundo me diría, sí, es horrible, es un hecho, sí, es horrible, pero es huevo o la gallina. Para que eso sea bonito necesitamos que se vuelva a, a repoblar. Y yo creo que por más buena intención que tenga un alcalde de San José, no va a poder solo. Eso tiene, y para mí debería ser un tema de gobierno nacional. central. Esto no implica que entonces se prioriza San José sobre las demás, no, pero es que es el corazón y de ahí tiene que partir lo demás. Entonces, ¿cómo podemos revivir? Y para revivir esa ciudad se necesitan recursos para mejorar, y bueno, algunas reformas regulatorias. Pero San José, por ejemplo, el centro me refiero, es la única ciudad de este país que por dicha se tomó en su momento la decisión de ir por cableado subterráneo, o sea, de Ujú. soterrar. Imagínense lo que sería hoy San José con cableado aéreo. Eso Ay, no. sería, ¿verdad? Entonces, alguien o algunas personas tomaron una decisión correcta en el momento que hoy nos permiten tener esa gran ventaja, enorme ventaja. Entonces, el espacio que hay en San José que podríamos aprovechar para vivir, hacer actividad comercial, educativa, etcétera, eso es más barato que seguir haciendo carretera. Imagínense lo que nos cuestan las ampliaciones de las carreteras, Ajá. la de San Ramón que va a llegar a los $1.000 millones, la de Cartago que se habla de 500, ya va por 1.500 y así podemos ir sumando inversiones viales. ¿Por qué no invertir unos cuantos millones en San José para
ver si dinamizamos eso y deja de ser un lugar tan Sí, como un triste. pueblo fantasma. Es un pueblo fantasma, pero que tiene esas condiciones, Ujú. ¿verdad? Y ahí podríamos estar viviendo todos y en lugar de estar sufriendo una presa, lo que hago es caminar 3 cuadras para llegar a la oficina. Pero eso es un tema que para mí tiene que gestionar la municipalidad, pero no va a poder sola. Ok, Nunca, ninguna municipalidad. ok. Y bueno, la plata. Ajá, ¿De dónde sacamos la plata? Porque aquí tratamos concesiones y entonces es una cosa terrible y ya se sataniza. ajá, Alianzas público-privadas, entonces también lo satanizamos. El gobierno no tiene plata. ujú. Entonces, yo a veces digo, y entonces, ¿qué hacemos? Porque a todos le decimos que no, entonces, estamos aquí. Sí, bueno, la solución va a costar dinero, sí o sí. Ujú. No hay quite, ¿verdad? No hay Sí, esto quite. es caro. Y sea concesión o sea el sector público haciéndolo por la forma tradicional, alguien termina pagando, Ujú. porque es así. Yo sí creo que el tema es cómo empezamos a dar esos pasitos de bebé que llaman para ir mejorando las cosas. Por eso decían, tema de ferrocarril, yo creo que es importante darle continuidad. Ojalá que no sigamos, digamos, que un gobierno resetea el proyecto. Sí puede haber cambios, pero tratemos de dar una cierta continuidad. Pero, por ejemplo, tema de ferroviario, con pocos recursos se puede hacer muchas cosas. Ok. Hoy, bueno, hoy recientemente hubo unos intervenciones de un proyecto Mueve que se hizo con ayuda de la Unión Europea. em, y uno dice, bueno, se mejoraron unos andenes y la mejora es visible. Eso no es, en los, vamos a ponerlo así, en montos de inversiones de carreteras, eso es nada, ¿verdad? Eso es lo que se Ok. comen en un fin de semana en un sobrecosto que cobra una carretera, un constructor de una carretera. Entonces yo creo que hay un tema de las acciones, sobre todo para mejorar la movilidad, no es que vamos a estar en el caos hasta que invirtamos $2.000 millones, no. Con ciertas inversiones bien enfocadas se puede ir haciendo mejoras sustanciales. La movilidad peatonal, la movilidad en el ferrocarril, para ir dando esos pasos es algo que podemos lograr perfectamente. ¿Tenemos limitaciones? Claro que sí, pero creo que es algo que podemos ir haciendo. Lo hacemos en carretera, no lo pensamos en carreteras. Y de nuevo, esto no es una guerra, pero Ujú. yo lo pongo ahí. No, Eh, es algo que está como digo yo, como impregnado en el cerebro. Eso está tan arraigado, para poner una analogía, tal vez no es la mejor, pero es la que mejor explica. En el pasado, y ya eso cambió por las políticas que se tomaron en todo el planeta, en el pasado era muy normal en series de tele o en películas ver gente fumando. Y Ujú. digamos, el más cool, para ponerlo así, es el que fuma. ¿Eso qué hacía? Que la gente fumara. Iba a los lugares, fumaba. Ok, eso cambió y ha disminuido. ¿Qué pasa con transporte? ¿Cuál es la visión que uno tiene de acuerdo a la cultura de películas y series? Es mi casa en un suburbio de 2 pisos con un super jardín y 2 carros afuera. Y luego voy en una autopista con una camionetota de un pickup y eso es lo que tenemos desde pequeñitos. Entonces, si a uno le dicen, ¿cómo se imagina usted su vida ideal? Nadie se imagina un centro de una ciudad, en un lugar, digamos, bien estructurado, sino que allá, en un suburbio, donde tengo, es que uno lo ve en cualquier película, en Los Simpsons, en Family Guy o en cualquier cosa que uno vea, ¿verdad? Esa es la visión. No es que sea algo malo, pero culturalmente está hiper arraigado. No, y no vemos las consecuencias que tiene, porque Ujú. eso se ve muy bonito, pero pasar 2 horas en el carro en una presa no es bonito para Así tener es, eso. así es. Y la cultura, y ahí es donde va la otra parte, porque creo que el ferrocarril es tan importante de pasajeros. Porque dentro de todo eso que nos han enseñado desde pequeños, en caricaturas, en películas, etcétera, esa es la visión. Pero sí hay otra que también se ve cool. Y eso hay que aprovecharla. ¿Cuál es? Subirse en un metro o en un tren bien hecho, sí es algo que esa cultura nos ha enseñado de que sí está bien. ¿Por qué? Porque también hay un tema que nos han enseñado. Ay, mira, me bajo del metro de Nueva York, me tomo un café y voy para el trabajo, porque eso se ve en las películas. Pero no hay una película que me diga qué cool se subió al bus. Entonces, por eso digo, ¿verdad? Por eso digo que es un tema de que es el primer paso, es un buen transporte ferrocarril que va a requerir de buses, sí, para que lo alimenten, Ajá. pero ese, culturalmente para mí es el primer paso, porque tenemos muy arraigadas esas ideas. Y la única ventanita abierta que nos dejaron
esos temas de la cultura nuestra, es el tema, digamos, de un buen transporte ferroviario de pasajeros. Es el único, ¿verdad? Porque uno no ve una película el El cool, la protagonista. gerente o el que fuera, se bajó del bus, no, sino que o se baja del metro, del tren o del carro. Ajá. Entonces yo creo que la primera puertita es eso. Obviamente, de nuevo, un sistema ferroviario sin autobuses no funciona, porque a mí no me sirve de nada que un tren me traiga, digamos, a Pavas si yo voy para Escazú. Entonces yo voy a necesitar que me bajen en La Sabana y un bus me lleve a Escazú, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo está de la Y mano. las rutas intersectoriales también, Ujú, ¿verdad? O que haya terminales, digamos, para que no... Es que yo sufro mucho con San José, o ujú, sea, porque yo digo, Dios mío, nosotros nos vendemos como el país verde, ¿y cómo podemos tener esa capital tan horrible, así verdad? O es. sea, es una cosa, ¿cómo se dice? Una disonancia, ¿verdad? Total. Es como con el agua. Bueno, igual, ¿verdad? Ujú, Todos los ríos sucios, bueno, esa es otra cosa, pero bueno, ese ujú, no nos alcanza el tiempo. Entonces yo siempre pienso, digo yo, bueno, y si hiciéramos, digamos, terminales en los extremos, en los puntos cardinales en San José, ujú, y entonces que entren solo busetas, para que los buses grandotes y que echan más, bueno, ujú, ojalá fueran eléctricos, pero como ujú, no es nuestra realidad tampoco, y no ujú. sé a cuántos años estaremos de eso, entonces que lleguen ahí y las busetas lleven a la gente. Yo no sé cuántos años puede llevar eso, qué tan complicado puede ser, pero sí me parece que como decías ahora, solo el tren Mm, es, tal vez nos dé esperanza para entrarle a los otros exacto, es como cambios la que hay primera llave, exacto, como para que es entrarle la a los primera otros llave. cambios. Y cerramos porque yo creo que, Ya, ¿verdad? Se nos va el se nos acabó tiempo, el tiempo. sí, pero el tema de ordenar las ciudades, porque estos son de Ajá. generaciones, porque nada hacemos poniendo trenes, buses, si seguimos haciendo ciudades mal planificadas. Esto es como que hagamos una casa y pongamos, digamos que para ir al baño, a la cocina, tengo que montarme en bicicleta porque está larguísimo, es algo así. Entonces, yo creo que es un tema al que hay que ponerle atención y que no se nos olvide algo, que se nos olvida mucho, porque nosotros copiamos esto de culturas, por ejemplo, norteamericanas, donde el área que tiene disponible ese país es mucha. Nosotros somos un país pequeño con una muy pequeña dotación de espacio, porque tenemos poco espacio y además una buena parte está protegida. Entonces, no podemos aspirar a un desarrollo desparramado, por decirlo así, porque se nos va, si seguimos así, en 20 o 30 años, el paseo del fin de semana va a tener que hacerlo uno en Tilarán o allá en San Vito para ver verde, porque como vamos, nos vamos a ir comiendo todas las zonas que tenemos alrededor. Muchísimas gracias, Federico. No, encantado. Definitivamente hubiéramos seguido hablando Así es. otra hora más. Con muchísimo gusto.